Hermanos amados, Dios les bendiga una vez más en esta noche preciosa que el Señor nos concede. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de ustedes en sus hogares. También para las personas, amigos de la iglesia y demás personas que también están conectándose para recibir la palabra del Señor, la reflexión bíblica que tenemos para esta noche. Sean todos bienvenidos. Quiero agradecer al Señor que Él nos ha cuidado todo este tiempo, toda esta experiencia de confinamiento. Digo confinamiento porque en el caso, por ejemplo, de mi esposa, ella no ha salido ni una sola vez de estos 40 días a ningún sitio. Y pues yo quiero agradecer al Señor que nos cuida, nos da paciencia, nos ayuda en todo este proceso y confiamos, deseamos que esta situación, pues el Señor, que sabemos que tiene control de ella y será en su tiempo, pues termine y podamos eventualmente valorar todo esto que hemos aprendido, porque algo es importante que tú entiendas que debes haber aprendido de todo esto. Quisiera orar para pedir al Señor su dirección para el tiempo que vamos a compartir breve. Hoy creo que va a ser sí, mucho más breve que en otras ocasiones, pero hay un detalle que quiero específicamente recordar para con ustedes a través de esta reflexión bíblica. Oremos. Eres el Dios eterno, Dios de toda gloria, que mereces adoración y toda alabanza, todo reconocimiento. Y agradecido vengo a ti en esta hora por el sacrificio de Jesucristo, por quien podemos allegarnos, me puedo allegar y podemos allegarnos como pueblo tuyo confiadamente, Señor, a tu presencia para agradecer el don de la vida eterna y para también, Señor, agradecer tu cuidado tan especial que has tenido con tu pueblo en medio de esta crisis, de esta prueba que todos hemos tenido que enfrentar. Agradecido que tú nos has guardado, Señor, de toda contaminación, de todo contagio. Y mi oración también ahora es, Padre bueno, que seas con algún familiar que pueda estar comprometido en salud por causa de este contagio. Muy en específicamente la hermana de nuestro hermano Anthony, que tú la cuides, la bendigas a ella y bendigas a todos los que con ella están allá en su casa, Señor, y oramos por protección en el resto de este tiempo que queda por delante hasta que esta situación ya termine por completo. Eres bueno y Dios de grande misericordia, y a ti te alabamos. Pido en esta hora tu dirección, Señor, sencillez de corazón para hablar esta reflexión, para edificación, sea para bendición, sea un reto saludable y pertinente para cada uno de nosotros. Te lo pido, Dios Santo, en el nombre de tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos amados, estamos a los 40 días hoy de este periodo de aislamiento social, por lo que ciertamente podemos llamar a este tiempo que hemos pasado un periodo de cuarentena, es decir, 40 días, ¿verdad?, guardados. No sabemos ciertamente cuántos días más van a quedar de este periodo. Hay mucha especulación de todos los que, prácticamente de todos los sectores de la sociedad y del gobierno en cuanto a cuál va a ser la fecha o va a ser el momento definitivo en que pues ya pues estaremos fuera, habremos pasado esta prueba en términos generales. Mientras tanto, para cada creyente en Cristo Jesús, para los que somos el pueblo de Dios, para ti y para mí, debemos, hermanos y hermanas, debe seguir siendo un tiempo de reflexión. Debe seguir siendo un tiempo de autoexamen. Aprovecharlo, hermano, para que sobre todo sea un tiempo de afirmación para nuestra fe en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche yo voy a reflexionar sobre el amor de Dios por su pueblo. Ese es el título de esta reflexión. El amor de Dios
por su pueblo. Y lo voy a hacer basándome en el primer mensaje de Dios para su pueblo a través del profeta Malaquías. El profeta Malaquías, en su primer mensaje, pues nos va a hablar acerca del amor de Dios. Este libro es muy fácil de encontrarlo en nuestras Biblias, porque es el último libro del Antiguo Testamento. Y son las últimas palabras, o sea, los 4 capítulos del capítulo del libro del libro de Malaquías, se constituyen en las últimas palabras de parte de Dios para su pueblo, hasta 400 años de silencio divino, en que luego aparece, después de esos 400 años, aparece Juan el Bautista a romper ese silencio con un llamado de arrepentimiento a la nación judía. Suficiente tiempo, hermanos, ¿no creen ustedes? 400 años para reflexionar y para responder a Dios con arrepentimiento a lo que fue ese mensaje último del profeta, del profeta Malaquías. No quiero que pierdan este detalle del contexto histórico en que se dan estas profecías de Malaquías. Los comentaristas bíblicos estiman que el ministerio profético, este ministerio profético de Malaquías ocurre aproximadamente entre 120 a 150 años después, y esto es importante, después del liderazgo de Nehemías el reformador. Por lo tanto, Malaquías predicaba a un pueblo que conocía del cuidado de Dios durante aquellos 70 años de exilio y de cautiverio en Babilonia. Estos a quienes les habla el profeta eran testigos de la fidelidad de Dios en traerlos de nuevo a su tierra, del cumplimiento fiel y exacto de Dios, de la promesa que cumplido aquellos 70 años en Babilonia, Él los traería de vuelta, regresarían otra vez, ¿verdad?, a la tierra de Israel. Eran testigos del gran avivamiento religioso y del restablecimiento del culto y de toda aquella gran obra que hizo Nehemías como reformador, y que también a ella se unió el sacerdote Esdras. De modo que ellos son testigos, conocían realmente de todo lo que Dios había hecho por ellos, de cómo Dios los había cuidado todo el tiempo, y ya estando inclusive de regreso de nuevo en la tierra de Israel, cómo Dios los estaba guardando y cuidando de todos sus enemigos que ellos tenían alrededor. Ahora, ¿cabe aquí el eslogan prohibido olvidar? Y la pregunta entonces es, ¿olvidar qué? ¿Olvidar qué? Yo quiero que vayamos entonces a Malaquías, al profeta Malaquías en el Antiguo Testamento. Como les dije en el último libro del Antiguo Testamento, voy a leer estos primeros 5 versículos para cubrir solamente pues hasta el versículo 4 de una manera pues bien concisa. Los versículos del 1 al 4 en ese capítulo 1 del profeta Jeremías. Leo esta palabra de Dios de la siguiente manera. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abominé su heredad para los chacales, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre.
y vosotros y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Se da aquí a modo de técnica, si pudiéramos decir, de estilo que usa este profeta en particular para dar su mensaje de parte de Dios, una conversación, un diálogo interesante como él lo hace. Y hay un grado de sarcasmo en el profeta cuando está haciendo este drama, este diálogo. ¿Bien? Pregunté, ¿olvidar qué? Antes de la lectura. Hermano, ¿qué parecían haber olvidado aquellos israelitas a los cuales les está escribiendo aquí o hablando el profeta Malaquías? Bueno, más que olvidar solamente, también era un asunto de no reconocer, de no estimar. Era un asunto de menosprecio de ese pueblo hacia Dios, sobre todo hacia el amor de Dios. Qué declaración, hermano, tan formidable y contundente de parte de Dios a su pueblo. Yo os he amado. Noten que allí no está diciendo, Dios no dice allí, yo los amé, ¿verdad? Sino que dice, ¿verdad? No dice, yo los amé, yo los amo. Dice claramente aquí, hermanos, que yo os he amado. En otras palabras, lo que esto significa es, yo los amé, yo los amo y los seguiré amando a pesar de. El profeta está hablando en tiempo presente de parte de Dios y no les está diciendo, Dios ha dicho, yo los amé. No, el profeta dice de parte de Dios, yo os he amado. Quiere decir que en el momento que está declarando esta verdad, Dios está haciendo eso con ellos, los está amando, no solamente los amó, sino que los está amando. Ese es el significado allí que nosotros no podemos perder de vista. Estando inclusive nosotros recibiendo esta reflexión en medio de este confinamiento, de esta cuarentena, en que nosotros todos nos estamos encontrando. Ahora noten, fíjense ustedes, la respuesta de estos israelitas. Responden con una soberbia e insolente pregunta. ¿Qué implica esta pregunta? Implica un desmentir la declaración de Dios. Es como si le estuvieran diciendo con lo que ellos preguntan, no es verdad, Dios, que tú nos has amado. Porque ellos preguntan, ¿en qué nos has amado? En otras palabras, preséntame la evidencia de eso que tú estás diciendo. Wow, esas son palabras muy fuertes de parte de ese pueblo para un Dios que siempre les mostró su amor, que siempre fue solícito para con ellos, aunque tuvo que castigarlos, aunque tuvo que ser fuerte con ellos y mandarlos a 70 años de cautiverio. Pero no obstante, cuando se cumplió el propósito de Dios con aquel cautiverio, ellos regresaron y Dios los siguió amando. Y en el momento que el profeta estaba hablando, hermanos, Dios estaba mostrando su amor para con ellos. Dios les dice por medio del profeta que ellos estaban cuestionando su amor. Dios entonces le confronta con la arrogancia y con el orgullo de sus propios corazones. Lo hace Dios a través de una pregunta y Dios mismo contesta la pregunta que les hace. Dios pregunta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sí, es la pregunta, es la contestación lógica. Ellos debieron haber contestado en todo caso. Sí, eran hermanos. Históricamente eso lo sabemos que es así. Hermano, qué confrontativo entonces se vuelve el asunto. Así que una aplicación sencilla para cada uno de nosotros. No alterquemos con Dios, porque Dios siempre tiene la razón. Que nosotros no entendamos, que nosotros alberguemos dudas, no significa que Dios esté equivocado. No significa que Dios se ha olvidado de sus promesas, que Él ha dejado de ser fiel
para con su compromiso de amar a los que somos su pueblo. Así que más nos vale que nosotros no alterquemos con Dios. Porque entonces le dice con toda razón Dios, y fíjense el argumento de Dios. Les dijo, sin embargo, aunque Jacob era hermano de Esaú, sin embargo, yo amé a Jacob. Y le dice más en el versículo 3, y aborrecí a Esaú. Hermano, y esto es punto final. Es categórico. Es así y punto final. Porque fíjense cómo dicen los versículos que siguen ahí. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Estos versículos 4 y 5, resumiendo el veredicto de Dios contra la descendencia de Esaú, es algo así, parafraseándolo. Y no levantarán cabeza. Punto. Por más que quieran, por más planes que hagan, por más que se esforzaran, no van a prosperar porque yo estoy en contra de ellos. Fue la decisión, fue la determinación soberana de Dios. El pueblo estaba haciendo preguntas sobre la autenticidad del amor de Dios hacia ellos. Por lo que Dios les recordó aquí el origen de su nación. Y este es el argumento, y esto es contundente y es sobresaliente, y tiene que ver con lo que Dios te respondería a ti y con lo que Dios me respondería a mí, si es que tú y yo somos creyentes en la base de lo que el Evangelio de Jesucristo propone. Que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, que pagó la deuda de nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo, y que nosotros ahora, desde el Evangelio que es poder de Dios, somos salvos solamente por la decisión eterna ya de Dios en la eternidad, de haber escogido a unos para salvación, y el Espíritu Santo los ilumina y los llama desde la predicación del Evangelio, y ellos responden, y respondemos. Es lo mismo prácticamente que le está queriendo decir el Señor a esta gente a través del profeta. Pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo que yo no los he amado? Piensen, recuerden. ¿Por qué es que ustedes son nación? ¿De dónde salió eso? Salió de mi designio eterno, es lo que Dios les quiere decir ahí a ellos. Ustedes no eran nada. Si son nación es porque yo les he amado desde la eternidad, porque yo he tenido esa determinación de así hacerlo. Y en un momento dado, yo hablé con Abraham, lo llamé, él respondió en fe, porque aún le di la fe para responder. Y de allí se desencadenó esa promesa de hacer de él una gran nación, de la cual ustedes son parte. ¿No es eso amor? Es lo que está implícito en lo que Jesús le estaba diciendo a ellos cuando le saca a colación a su hermano Esaú, ¿verdad? Eran su pueblo, hermanos. Eran su pueblo por causa de su amor por ellos, por su preferencia eterna de ellos sobre Esaú, su hermano. A modo de aplicación entonces, hermano y hermana en el Señor y amigo que escuchas, ¿qué nos está recordando y enfatizando Dios en esta noche? En medio de esta cuarentena, a través de este pasaje que estamos viendo sin profundizar mucho en él. En primer lugar, Dios nos está recordando que su amor es incondicional y de su libre y soberana elección. Aparte de quién éramos, aparte de quién somos, y aparte de las muchas infidelidades nuestras, aún siendo su pueblo, Él nos ama. Nos amó. Nos mostró esta salvación en Cristo, enviándole a morir en nuestro lugar y mostrándonos esta salvación, guiándonos a ella por medio de la fe en Él. Hermanos, el apóstol Pablo explica esto de una manera clara, valiéndose de este argumento que Malaquías está presentando aquí. En Romanos capítulo 9,
los versículos 11 al 13 son otros versículos adicionales, pero yo quiero solamente enfatizar estos versículos. Nos presenta aquí claramente, hablando el apóstol Pablo acerca de la elección soberana de Dios de Israel, ¿verdad? Y poniendo a Israel como ejemplo. Yo quiero leer aquí los versículos del 11 al 13, como dicen. Pues no habiendo aún nacido, y está hablando aquí de estos dos hermanos, de Esaú, que fue el que nació primero, y de Jacob. Dice aquí, pues no habiendo aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. Y aquí está la cita de Malaquías, en boca del apóstol Pablo. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué claro lo presenta el apóstol. No se trata de méritos, porque ninguno de ellos había nacido para Dios ver cuál era el más bonito de los dos, o cuál le parecía que iba a decidir por uno y no por el otro, a base de méritos. Nada de eso. Dice el apóstol que ni siquiera ellos habían nacido, ni habían hecho bien, ni habían hecho mal. Ya Dios desde la eternidad había escogido cómo era que iba a ser. ¿Quién le iba a servir a quién? Y cuál de ellos dos, en este caso de Jacob, iba a ser un pueblo para su gloria. Un pueblo para darse a conocer a todas las naciones. ¡Wow! También tenemos claramente aquí que debemos nosotros recordar que ese amor de Dios, entonces, si fue así, y es así, pues es un amor eterno. Como Jeremías, otro profeta, lo declara. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Misericordia es compasión, no darnos el pago que merecemos, ¿verdad? Sino darnos la gabela en su soberano amor y designio. En segundo lugar también, esto nos está recordando en esta noche, nos está más que recordando, nos está confrontando con nuestra actitud, y no sé si llamarlo, lo tengo entre paréntesis aquí, con nuestro pecado. Nos está confrontando con que nuestro pecado sea el de tener, como aquellos israelitas que estamos viendo aquí, memoria corta. ¿Sabes tú lo que es tener memoria corta? Bueno, memoria corta es tener lo que tenían aquellos allí, que con todo el beneficio que Dios les había, eran testigos de una y otra vez de la paciencia, el amor, la fidelidad, la compasión, el cuidado de Dios para con ellos. Ahora ellos están diciendo, no recordamos cuándo es que tú nos has amado. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo fue eso? Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de no caer en esta situación, de también llegar a tener memoria corta. ¿Ok? Por lo tanto, no olvidemos las bendiciones pasadas y las bendiciones presentes. En esta cuarentena, no olvidemos esas bendiciones de Dios en el pasado. Y aún ahora en el presente, son bendiciones de Dios, porque tú tienes cuenta las bendiciones de Dios dentro de este encerramiento, para que te evites el olvidar. ¿Okay? Aunque ciertamente a veces ya no sabemos, a esta altura, algunas personas quizás ya confunden el lunes con el viernes, o el martes con el sábado, y tenemos que estar preguntando qué día es hoy. Eso es natural, pero olvidar cómo Dios nos ha amado, dejar de identificar, que no podamos identificar momentos, situaciones, circunstancias en que Dios nos ha mostrado su amor, eso es el peligro. Y eso era lo que pasaba con aquellas personas. Entonces, hermanos, combatamos la indiferencia. Combatamos con muchas fuerzas la indiferencia, la apostasía, ¿verdad? La apatía y la ingratitud. La ingratitud por las bendiciones pasadas nos puede llegar a cegar
de las bendiciones presentes. Así que es mejor que nosotros nos esforcemos en este cautiverio, en acordarnos, en sacar una cuenta, hacer un listado, hacer un récord de cuánto Dios te ha amado, de maneras específicas. Bastaría con que si tú eres un verdadero y genuino creyente, esa bastaría, porque esa las cubre todas. Porque faltándote todas las demás bendiciones, muriendo en pobreza, muriéndote por el coronavirus inclusive, irás a la presencia de Dios. Qué bendición tan grande, que tu vida eterna está asegurada. Ese es el mayor de los beneficios que Dios nos ha hecho. Hermanos, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros ya en el pasado, no estamos lejos de ser ingratos hacia Dios y hacia su amor de ayer, su amor de hoy y su amor que será para siempre. A modo de desafío final, yo te quiero preguntar, escucha bien la pregunta. Si Dios en esta pandemia del COVID-19 y en esta circunstancia de cuarentena en que tú y yo estamos ahora mismo viviendo, si Dios te dijera, como te está diciendo esta noche, porque yo espero y confío que tú entiendas que el Señor te está diciendo que Él te ama, que te ha amado, que no te ha dejado de amar. Él te dijera en esta noche, yo os he amado. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Preguntarías a Dios, ¿en qué nos has amado? Oh, qué triste sería eso. ¿Qué desafío pone Dios delante de nosotros? Entonces, hermanos, que esta no sea la historia tuya y mía de nuestro amor hacia Dios, de un Dios que es amoroso. No recordar, pasar por alto. No recordarnos que Dios nos ha amado. Eso no es una historia de amor. Eso es una historia de ingratitud de parte de cualquiera de nosotros si hiciéramos esa pregunta delante de Dios. ¿Sabes por qué nuestra historia no debe ser así? Porque la historia del amor de Dios para contigo y para conmigo es: yo os he amado. Wow. Esa es la historia del amor de Dios para contigo y para conmigo. Yo te insisto entonces en que te esfuerces a no perder la perspectiva. Dios te ama. No te va a dejar de amar. Así que amémonos y amémoslo sobre todo a Él. Amémosle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El Señor dijo, este es el primer mandamiento y el segundo es semejante, dijo el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leí y cité para cerrar de Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31. ¿Qué les parece? Amén.